Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Son todos bienvenidos a Actualidad Semanal. Les saluda Karina Cooper y Héctor Cabrera. El alemán Max Weber pasó a la historia por ser uno de los sociólogos que mayores aportes ha brindado a la sociología moderna y por ser un precursor en la definición de la administración pública moderna. Él realizó contribuciones fundamentales al campo de la sociología, del derecho, la economía y la política de su tiempo, y que perduraron a través del tiempo, por la vanguardia que supieron expresar. En 1904 publicó la primera versión del libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, el cual se convirtió en su trabajo más popular. Y en el programa de hoy estaremos abordando en profundidad la ética protestante a la que hace referencia Max Weber en su obra maestra. De esta manera iniciamos Actualidad Semanal. La idea de la ética protestante ha tenido una influencia sustancial en la historia del siglo XX, la sociología y la ciencia política. Conozcamos más sobre esta ética a continuación. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Max Weber analiza la afinidad que existe entre aspectos económicos y aspectos religiosos en los orígenes del capitalismo, para proporcionar una respuesta al tipo de racionalidad occidental. En su estudio se centró más en el puritanismo protestante inglés, ya que considera que es el lugar en que la idea de profesión se desarrolló más. Pero, ¿de qué se trata la ética protestante a la que se refiere Weber? José Soberiaín, doctor en sociología y profesor en la Universidad Pública de Navarra, nos conduce a disipar cualquier duda. La ética protestante y el portador de la ética protestante, el asceta puritano, representan probablemente la revolución más importante en las convicciones que se da en Occidente después de Jesús de Nazaret, a mi juicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque disciplina la conducta, le proporciona vamos a decir, un catalizador que viene desde dentro del individuo, con la idea un poco de llamada, de elección, etcétera, que va a funcionar no solo en Occidente, sino en Europa, sino pues en Estados Unidos y en otros lugares. La ética protestante genera un impulso psicológico a trabajar de una forma sistemática, a hacer las cosas bien, a no depender, vamos a decir, de instituciones externas, sino a fortalecer un poco el yo. Por su parte, Gina Zabludovsky, doctora en sociología y profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México, añade que la ética protestante es una serie de valores religiosos que se manifiestan en el modo de accionar. La ética protestante considera que una manifestación de ser elegido por Dios es cómo se está actuando frente al trabajo en este mundo. Y en esa medida, en la medida en que la ética protestante, eso es lo que considera, pues influye en las formas de actuar y en el comportamiento económico de las personas que lo siguen. Y esto se muestra en la orientación hacia el trabajo y en la orientación hacia las ganancias del trabajo, no en cuestiones suntuarias, sino en la reinversión en la propia empresa o el trabajo. La ética protestante es el último estadio de una serie de estudios comparativos que Weber realiza de la ética en diversas religiones. En ese aspecto, el teólogo, abogado y escritor César Vidal finaliza indicando con qué otros sistemas éticos contrasta la ética protestante. Bueno, contrasta con bastantes aspectos y yo creo que eso es enormemente importante. La ética protestante no solo contrasta con el catolicismo, contrasta enormemente con el Islam, contrasta con lo que serían las éticas derivadas de naciones
de Extremo Oriente, como sería el caso del hinduismo o como sería el caso del confucianismo, e incluso tiene algunas diferencias, aunque seguramente es lo más cercano a esa ética protestante, con lo que sería el judaísmo. La ética protestante, también llamada ética del trabajo, es un código moral. El adjetivo protestante se explica por el hecho de que en la religión protestante estas cualidades se vieron especialmente alentadas, sobre todo en aquellas denominaciones basadas en los principios del calvinismo. Descubramos ahora las cualidades que distinguen a este trabajador protestante. Existe una diferencia en la ética del trabajo que se da en naciones de sociología protestante y la que se da en países de historia católica. Y hay una diferencia también en cuanto al uso de la economía, las finanzas y la educación. Estos serían aspectos totalmente distintos dentro de la Europa protestante y la Europa católica, que es lo que más llamó la atención de Weber en su momento. El escritor, médico, teólogo y poeta mexicano Leopoldo Cervantes Ortiz explica en qué se diferencia el trabajo protestante frente a los demás. El trabajador protestante es más cumplido, es más obediente, lo cual es una palabra difícil, un concepto difícil. Y para usar un término religioso, incluso en relación con el trabajo, se supone que el trabajador protestante es más consagrado, que no se distrae, que se concentra bien en lo que hace y sobre todo que va a ser una persona que va a valorar mucho su trabajo porque va a ahorrar lo que gane, no va a hacer dispendio de lo que él gane, va a ahorrar suficiente para que su familia y todas las personas que viven alrededor de él puedan recibir ese beneficio. Por su parte, Philip Gorski, profesor de sociología en la Universidad de Yale, destaca que el trabajador protestante ve el trabajo como un llamado o una vocación, algo que puede otorgar un sentido de propósito o significado. El trabajo no es algo que se hace con el único propósito de ganar dinero u obtener riquezas, sino algo que se hace para que de alguna forma se honre a Dios. Asimismo, el trabajador es honesto y frugal, trabaja muy duro y aunque pudiera enriquecerse, no trabaja con ese fin. Tiene un estilo de vida austero y sigue lo que se considera que es la línea de conducta correcta. Está en el mundo, pero no es de este mundo. De acuerdo con Cervantes Ortiz, la cultura propia de cada país, de cada región, también influye en la manera en cómo se asume y se recibe la ética del trabajo. El trabajo para el protestante convencional o típico, el trabajo no es una maldición como en el ambiente católico romano, que ya no se piensa igual, pero en la antigüedad se insistía mucho en que el trabajo era una maldición. Para el protestante no, para el protestante el trabajo es una bendición y ese trabajo le va a servir para situarse en el mundo y por supuesto en términos religiosos para que a través del trabajo se mantenga y también la persona le dé gloria a Dios junto con su familia. Debido a que el obrero protestante considera el trabajo como un medio fundamental para aumentar la gloria de Dios, el primer pecado para este es la dilapidación del tiempo. También la contemplación inactiva viene a ser reprobada, especialmente si se practica a costa del trabajo profesional. En ese sentido, se puede concluir diciendo que lo que distingue al trabajador y el empresario protestante es la búsqueda de la excelencia en todo lo que hace, basado en los principios del ahorro, disciplina, trabajo duro e individualismo. Entérese del papel que juega la productividad en el trabajo protestante. Más adelante, después de la pausa. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. De acuerdo con Max Weber, existen ciertos aspectos que influyen en el rendimiento del obrero protestante. El siguiente reportaje lo amplía. Max Weber presenta un estudio de la significación del modo de vida protestante para la cultura y en especial de cómo influyó en la constitución del espíritu capitalista. En esta importante obra define el espíritu del capitalismo como aquellos hábitos e ideas que favorecen el comportamiento racional para alcanzar el éxito económico, según una maximización del rendimiento y una minimización de todo gasto innecesario.
El periodista y escritor Tomás Gómez Bueno dice que en esta obra de Weber se orientó la vocación del trabajador, dándole una dimensión más significativa al trabajo. A la pregunta de cuáles son los detalles éticos que hacen a un trabajador o a una nación sean más productivos según Max Weber, el escritor Gómez Bueno nos dijo lo siguiente. Yo creo que se orientó la vocación del trabajador, se le dio una dimensión más significativa al trabajo y se logró algo. Y fue lo siguiente, fue integrar, fue romper la dicotomía que había entre el trabajo como esfuerzo para hacer, para producir, y la espiritualidad que imperaba en esa época. ¿Qué quiero decir? Calvino lo que hizo fue que promovió la idea de que todo lo que hacemos tiene un mismo sentido y tiene la exclusiva y única orientación de glorificar a Dios. Él decía, si usted ordeña la vaca, usted está glorificando a Dios con eso. Si usted está poniendo blocks, usted está glorificando a Dios con eso. Esa dicotomía que existía entre el trabajo manual y la vida espiritual, la vida contemplativa, fue completamente superada. Por otra parte, para el profesor, teólogo y pastor David Salgado, el trabajo se ve como la vocación y un llamado del amor al prójimo y algo impuesto por Dios. Las profesiones o los trabajos se tendrían que hacer como algo impuesto por Dios y como algo agradable a Dios en el que se manifieste precisamente, como venía diciendo, ese amor al prójimo. Es parte de los deberes con el mundo. Pero el mismo Weber dice que esto en sí mismo no vino por sí solo a hacer de que el capitalismo tomara más fuerza. Y que quizás es un punto importante de aclarar acá para aquellos que nos están viendo. Weber en ningún momento, ni tampoco la historia de la iglesia en ningún momento afirma de que el capitalismo nace con la reforma. Ya habían distintos vestigios de capitalismo o formas de capitalismo en la historia antes de esto. Lo que dice es de que en algunos países el protestantismo hizo que ese capitalismo tomara más fuerza, tomara más impulso. Tal vez usted se preguntará si la ética protestante es una realidad en nuestros días. La respuesta de los expertos enseguida. La idea de la ética protestante ha tenido una influencia sustancial en el siglo XX, la sociología y la ciencia política. Este espíritu nació bajo una forma religiosa, según la cual considera el éxito como marca de la elección divina y glorificación a Dios, pero luego fue progresivamente desprendiéndose de esa motivación religiosa en un continuo proceso de la secularización. Weber considera que el espíritu del capitalismo ha producido a través del moderno capitalismo una riqueza y un bienestar tan enorme e inesperado que a la larga se ha vuelto incontrolable e irresistible. Es por eso que el escritor Tomás Gómez Bueno dice que en parte se ha perdido esa ética protestante y en parte persiste. En parte persiste y en parte se ha perdido. Hay un fenómeno sociológico que se verifica entre los pentecostales latinoamericanos y los sociólogos han denominado este fenómeno como redención y ascenso. Lo que quiere decir que una familia pobre se convierte al evangelio y esta familia se hace más productiva, tiene mejor sentido del ahorro, orienta mejor su capacidad de trabajo, vive con más inspiración y esto se convierte en un elemento de productividad. Sin embargo, por el lado secular, por el lado de la sociedad en general, esos elementos se han perdido y se han perdido en algo que, bueno, tiene que ver con la abundancia. Al haber tanto, hay mucho ocio, hay mucha dejadez, ya el trabajo no está vinculado a apoyar la vida, sino al dispendio, al disfrute. La producción de hoy está al servicio de la ganancia económica, de aumentar el capital y no de apoyar la vida. Por eso hay bastante crisis en la actualidad.
ya no se trabaja por vocación, ya no se trabaja con ese sentido de estamos trabajando porque queremos lograr cosas para transformar el mundo. Cada quien, desde su punto de vista individualista, está trabajando para su propio beneficio, y corporativamente también las grandes empresas están trabajando para aumentar sus ganancias. Yo creo que se ha perdido y se ha recuperado. Se ha recuperado en las familias que se convierten en la gente en el hombre común que se convierte. Regularmente tiene un ascenso y una promoción social en la vida que se hace notable. Oh, tú eres diferente después que te convertiste, tú tienes un mejor sentido de todo lo que tú haces. Si no estaba estudiando, se pone a estudiar, trata de conseguir un mejor empleo, tiene sentido del ahorro, tiene un nuevo estilo de vida, encajado en este sistema capitalista, pero que obviamente le da otro sentido y otra dimensión a su vida. ¿Cuántas veces hemos escuchado que vivimos en una época en la que hemos perdido los valores? Pero, ¿qué encierra esa afirmación en relación a los valores de la ética protestante? En el siguiente reportaje se lo decimos. Entre las tendencias identificadas por Weber que han contribuido a la pérdida de valores éticos protestantes, figura la ambición de ganancias con un mínimo esfuerzo. La idea de que el trabajo es una maldición y una carga que debe evitarse, especialmente cuando las ganancias de este exceden lo que es necesario para una vida modesta. El impulso emprendedor, el afán del lucro, la ambición de ganar dinero, la mayor cantidad posible de dinero, todo ello en sí mismo no tiene nada que ver con el capitalismo. Para el profesor y teólogo pastor Percio Paulino, la lucha de poderes y del poder económico identifica al capitalismo con el anhelo de obtener ganancias, además de la lucha de poderes de los grupos religiosos y donde se debe trabajar más la justicia. Hay un principio que dice, si usted quiere paz, tiene que luchar por la justicia. Entonces el problema de la ética protestante es un asunto que tenemos que trabajar más la justicia en el mundo capital. Somos una sociedad que ha desarrollado mucho capital, que ha hecho mucha riqueza, pero una riqueza sin desarrollo humano. Por eso que hay una diferencia entre crecimiento económico y desarrollo humano. Que ese crecimiento económico que dice el capitalismo, que cada país todos los años aumenta 3, un 4, un 5, un 6%, que ese capitalismo, ese crecimiento económico llegue a todos los pueblos, a todas las culturas, que eso le llamamos desarrollo humano, con rostro humano, una vida más justa y más correcta. Mientras que en la parte de los valores es esencial que empiecen en el hogar y en el núcleo familiar. La parte de valores comienza en el hogar, cuando uno educa en la casa. Martín Lutero planteó eso y Calvino también. La educación, y la Biblia también plantea eso. La educación en el hogar es rica, es enriquecedora, la gente crece en valores, se enseña a la gente a tomar decisiones, se le enseña a la gente a no corromperse, se le enseña a la gente que el soborno, la malversación de fondos es pecado, y que eso no contribuye al desarrollo de una sociedad capital ni de sociedad socialista tampoco. Ahora vamos a un corte comercial, pero al volver hablaremos sobre la ética protestante en América Latina. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. En la actualidad, el protestantismo crece en América Latina, pues 1 de cada 5 católicos se pasa a las iglesias evangélicas. Pero dando un vistazo al pasado, conozcamos a continuación si llegó a Latinoamérica la ética protestante. En América Latina la religión lo impregnó todo, pero este todo era la recreación de la Edad Media en suelo americano, la fundación del Imperio Romano Hispanoamericano. En América Latina la experiencia que hubo en términos laborales y sobre todo en términos salariales no era la misma que en Europa. Partiendo de la diferencia que existió desde la época de la conquista española, el teólogo Leopoldo Cervantes Ortiz señala que el trabajador común latinoamericano no tenía mucha esperanza en enriquecerse, pero esto tuvo un giro de 180 grados cuando entró el protestantismo a nuestras sociedades. El protestantismo le va a inculcar a las personas, a los trabajadores, les va a inculcar la posibilidad de que aunque vivan una vida sobria, una vida sin lujos, una vida, vamos a decir, sencilla, de todas maneras el ahorro y el trabajo continuo iba a hacer que la persona pudiera
digamos, alcanzar un nivel de vida aceptable, no comparable con los otros países, ciertamente, pero sí de alguna manera se iba a notar, para decirlo también de otro modo, como una especie de islas o islotes en las sociedades hispano-católicas, la presencia de esos grupos protestantes que trabajaban de esa manera y con esa mentalidad religiosa buscaban el bienestar para ellos y para su familia. Con la llegada del protestantismo a Latinoamérica, se pudiera llegar a pensar que con esta también arribó la ética protestante, especialmente en esos países donde hay grandes porcentajes de evangélicos protestantes. Sin embargo, el teólogo mexicano explica por qué no fue así. Esa es una asociación que se da y que no necesariamente coincide con la realidad, porque finalmente habría que decirlo como se percibe, con mayor claridad. El trabajador común recibe la ideología del capitalismo, pero no la recibe a través de las iglesias, ¿sí? Si la persona no es protestante, esa persona va a recibir de cualquier manera el impacto de la ética protestante transformada en las diferentes agencias, instancias o instituciones capitalistas. Hablemos, por ejemplo, de las empresas, de las oficinas, de los trabajos que hay. Entonces la persona recibe esa influencia, recibe toda la legislación, por decirlo así, relacionada con el trabajo. Y si la persona, ahora sí, verdaderamente es un creyente evangélico protestante, entonces la asociación tampoco es tan clara, pero sí se nota que la persona, que la familia, va a tener una preocupación adicional porque su trabajo tenga esas características. Cervantes Ortiz cierra explicando que la ética protestante, como la estudia Weber, no se expresa tan abiertamente en el discurso evangélico actual debido a ciertas teologías. Los problemas generados por las llamadas teologías de la prosperidad. Las teologías de la prosperidad son algo así como la negación de la ética protestante porque la sustituyen, porque lo que se busca con el trabajo constante, con el trabajo duro, digamos, picar piedra todos los días, la teología de la prosperidad lo transfiere al ambiente de lo religioso y de lo mágico, porque se supone que Dios promete bienestar, promete prosperidad a las personas y el trabajo ya viene bendecido de antemano. Pero la ética protestante no planteaba esas cosas. En el siguiente informe hablaremos sobre los ingredientes para retener lo mejor del protestantismo y el evangelio en nuestros días. Una visión más amplia y una contextualización nos indican que hoy, más que nunca, la iglesia tiene que redescubrir su historia. Una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad, sin claridad ni criterios, y cae fácilmente en el caos. Esa es la condición de gran parte del protestantismo latinoamericano hoy. Esa es la opinión del teólogo costarricense Juan Stam, que expresa en uno de sus artículos. Y frente al escenario que plantea Stam, conviene entonces explorar qué nos hace falta para lograr conservar lo mejor del protestantismo y el evangelio de esta época. Para ello, el teólogo César Vidal brinda su resolución. Bueno, yo creo que realmente toda la cuestión consiste en regresar a los tres pilares de la Reforma que me parecen esenciales. El primer pilar de la Reforma es la sola Escritura, es decir, de nuevo la Biblia tiene que colocarse en el centro de la vida espiritual y lamentablemente la Biblia ha sido muchas veces apartada del centro de la vida espiritual. En segundo lugar es el solo Cristo, la idea de que efectivamente Cristo es absolutamente normativo y muchas veces eso también ha desaparecido. Yo tengo que decir con pesar que en muchos casos los protestantes de Hispanoamérica han salido de la Iglesia Católica, pero muchas veces la Iglesia Católica no salió de ellos y, por supuesto, implica también regresar al Evangelio de la Gracia, que es algo que muchas veces también se es olvidado y se sustituyen antiguas prácticas supersticiosas católicas por otras prácticas no menos supersticiosas. Yo creo que finalmente todo consiste en volver a lo que da inicio a la Reforma, que es el hecho de profundizar, de meditar, de apurar en la medida de lo posible el conocimiento de la Biblia. Para regresar a los pilares de la Reforma, Vidal finaliza destacando maneras prácticas con las que podemos lograr esto. Yo creo que solamente hay un camino y es el camino de leer de manera rigurosa y meditada la Biblia todos los días. Y en ese
igual que la gente lee todos los días las noticias o se interesa por cómo va la liga de fútbol o le importa lo último que sucede en la política, si es una persona que realmente quiere vivir cabalmente como cristiano, tiene que acostumbrarse a regresar a diario a la Biblia noche y día, como de hecho le menciona Dios a Josué en el capítulo 1 de Josué, versículos del 8 en adelante. Sin ese regreso a la Biblia, sin meditar a diario en la Biblia, sin profundizar en las Escrituras, lo demás es absolutamente imposible. Es imposible que una persona se nutra si no se alimenta previamente. Y lamentablemente hay gente que en términos espirituales vive de snacks espirituales. Y eso no es en absoluto una alimentación equilibrada. Resultó interesante llegar a ver cómo Weber estudió los efectos de las doctrinas religiosas sobre el desarrollo económico y mostró cómo, a diferencia de otras religiones que promueven actitudes místicas entre sus fieles, la valoración del trabajo, que es propia del protestantismo, conlleva a comportamientos prácticos que resultan fundamentales para el surgimiento del capitalismo moderno. Por otro lado, cabe destacar que en la actualidad los evangélicos o protestantes deberíamos preguntarnos el lugar que damos a la práctica de la proximidad, a la ética en relación con el prójimo, en nuestra vivencia cristiana, en nuestra práctica de la fe y en nuestra vida profesional. Amigos, esto es todo en Actualidad Semanal. Se despide de ustedes Karina Cooper y Héctor Cabrera. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal.